primero a César por la invitación a compartir este evento. Yo les voy a hablar de un tema que retomé hace relativamente poco. Lo trabajé por muchos años, por muchos otros años lo tuve que dejar por diversos motivos, que es y que ahora lo retomé y arranqué el doctorado, que también era algo que tenía así como pendiente. Así que bueno, básicamente lo que estoy trabajando es sobre espiritismo kardeciano en Argentina, con un enfoque especial en sus dimensiones terapéuticas, algo que denominamos como terapéuticas espiritistas, ¿sí? Un conjunto de prácticas que no solo relacionamos al campo de la religión, ya que también articulan concepciones complejas sobre el cuerpo, sobre la idea de bienestar y malestar, en un entramado simbólico donde vinculan o articulan la idea de cuerpo y espíritu, de lo visible y lo invisible, de materia y energía. Así que bueno, básicamente, espiritismo kardeciano, o simplemente espiritismo, como lo denominan sus practicantes, es un sistema doctrinario que surgió en Francia a mediados del siglo XIX a través de la obra de Allan Kardec y que tuvo un impacto en América Latina. En Argentina, particularmente, y a pesar de tener menor visibilidad pública que en países, por ejemplo, como Brasil, sigue siendo, al día de hoy, una corriente activa, con centros, mediums, publicaciones y una vida ritual cotidiana. En los centros espiritistas se realizan diversos tipos de actividades, como la comunicación con espíritus, ¿sí? O desencarnados, como los denominan ellos, también actividades orientadas al desarrollo moral de los individuos y también el acompañamiento terapéutico en distintos tipos de padecimientos, sean físicos, emocionales o espirituales. Así que bueno, la idea es contarles bien a grandes rasgos algunas de estas terapéuticas y, digamos, ver cómo en todas estas se pone en juego una lógica de intervención donde, como les decía, no separa esto de lo corporal de lo espiritual, o lo físico de lo energético o fluídico, como dicen ellos, sino que se parte de una concepción de persona que es propia del kardecismo. ¿Qué significa esto? Para el kardecismo, la persona no se restringe solo al cuerpo físico, ni siquiera a la dualidad cuerpo-alma, sino que la persona va a estar compuesta de tres elementos, ellos dicen tres formas genéticas que están interrelacionadas: el cuerpo material, el perispíritu y el espíritu. El cuerpo material es el soporte físico, es el soporte biológico, es el que enferma, siente dolor, padece, se deteriora y muere. Y está animado por el mismo principio vital que el resto de los seres vivos. El espíritu es la individualidad esencial, es el principio inteligente, eterno y que está en evolución constante. Para el espiritismo, el espíritu no nace ni muere, sino que va transitando múltiples encarnaciones en su transitar hacia la perfección moral y espiritual. El espiritismo se vio muy influenciado por las corrientes positivistas y evolucionistas de la época en la que surge, por lo que, a diferencia de otras disciplinas que creen en la reencarnación, ellos no hablan de procesos de involución, sino que siempre va a haber un progreso hacia adelante. Como mucho se pueden dar estancamientos, ya sea porque la persona en alguna encarnación no aprendió o, como dicen ellos, vivió en el error. Siempre va a haber un progreso hacia adelante y vamos a llegar a un punto en que vamos a prescindir directamente del cuerpo físico para ellos. Así que, digamos, en este sentido, la enfermedad, el dolor, hasta los padecimientos psíquicos, para ellos no son eventos cerrados en sí mismos, sino que son parte de una historia espiritual más amplia, una historia que involucra aprendizajes, decisiones y pruebas. Por último, entre el cuerpo y el espíritu hay un principio de instancia intermedia, sutil, llamada perispíritu. Este concepto lo acuñó por primera vez Allan Kardec para denominarlo como una suerte de envoltorio semimaterial del alma,
estructura energética, es una matriz energética cuyo objetivo es unir la corporalidad al principio inteligente. El perispíritu es moldeable, es vibrátil y en él, digamos, se van registrando todas las experiencias vividas, sean las de la presente encarnación como de las encarnaciones pasadas, perdón, hablo rápido, como de las encarnaciones pasadas. Por eso, para ellos, ahí es donde se registran los desequilibrios energéticos que después van a repercutir en el cuerpo físico. O sea, para el espírita, no todos los padecimientos van a ser orgánicos, sino que muchos van a tener que ver con, digamos, con parte de nuestra evolución, con estas pruebas y expiaciones por las que debemos pasar y justamente relacionada a la memoria periespiritual, básicamente con las vidas pasadas. Así que esta concepción tripartita que tienen de persona va a reorganizar por completo el modo en que van a comprender la salud, la enfermedad y la cura. Y de este modo la intervención terapéutica no va a apuntar simplemente al síntoma o al órgano enfermo, sino a una rearmonización vibratoria que va a atravesar los tres planos: el material, el periespiritual y el espiritual. Así, por ejemplo, un pase magnético no se va a dar sobre el cuerpo, se va a dar sobre el periespíritu. La palabra de un medium no va a tener solamente repercusión a nivel emocional, sino y sobre todo a nivel espiritual. Un vaso de agua magnetizada o fluidificada va a ser terapéutica por su contenido energético, fluídico para ellos. Así que bueno, desde esta perspectiva, para ellos, sanar es alinear dimensiones, es equilibrar lo físico con lo sutil, lo biográfico con lo espiritual, lo moral con lo emocional, ¿sí? En donde no se trata simplemente de técnicas, lo terapéutico, sino de un sistema de pensamiento y de experiencia que concibe a la persona como un nudo de fuerzas visibles e invisibles que está en diálogo constante con otros planos de existencia, un ser que es permeable, afectable y en evolución constante. Y es justamente sobre esa ontología que se aplican las terapéuticas espiritistas, porque si somos más que materia, si somos más que físico, necesitamos más que medicina. Necesitamos palabras, oraciones, gestos, miradas, buenos fluidos y vínculos que no se den solamente sobre lo físico, sino también sobre lo sutil, sobre lo que no se ve, sobre lo espiritual. No como una creencia abstracta, sino como una experiencia que va a estar encarnada en los cuerpos. Así que bueno, como para interiorizarnos un poco en las terapéuticas de las sociedades que relevé, sobre todo aquellas que están mayormente situadas en Ciudad de Buenos Aires y que están mayormente alineadas a las vertientes religiosas, sea la Confederación Espiritista Argentina, Luz del Porvenir o la Fraternidad, que es de las más antiguas acá en Argentina, se reciben todo tipo de consultas, pero la gran mayoría tiene que ver con cuestiones de salud y enfermedad. Así que bueno, dentro de una de las terapéuticas encontramos lo que son las sesiones mediúmnicas. En las mismas se entabla comunicación con entidades espirituales, espíritus o desencarnados, ¿sí? A través de mediums, personas que son consideradas sensibles, y que pueden entablar, son como canales de comunicación para poder entablar, valga la redundancia, comunicación con los desencarnados, los muertos, y los encarnados, los vivos. Y lejos de considerar a los mediums como portadores de poderes extraordinarios, para el espiritista la mediunidad es una facultad natural que tenemos todos los seres humanos, todos en potencia, en distintos grados, ¿sí? Y que es necesario desarrollarla. La mediunidad no tiene que relacionarse a cuestiones comerciales ni adivinatorias, sino a través de uno de los pilares fundamentales del espiritismo, que es la ayuda al prójimo. Y ese prójimo es un prójimo ampliado, porque va a involucrar tanto a los vivos como a los muertos. Bueno, Kardec denominó más de una veintena de tipos de mediunidad. Acá por una cuestión de tiempo les voy a solamente mencionar algunas, y sobre todo aquellas que están más relacionadas o que ellos denominan como defectos intelectuales. Hay otras que se denominan defectos físicos que no vendrían al caso terapéutico, que son
cuando se manifiesta algún espíritu, algún objeto, la levitación de mesas y esas cosas que no vienen ahora al caso, pero dentro de este tipo de mediumnidades mayormente relacionadas a cuestiones terapéuticas están aquellas en donde, por ejemplo, el medium presta su cuerpo para que el espíritu pueda dejar un mensaje por escrito. Esta es la psicografía o escritura automática, gracias. Está aquella mediumnidad en donde el medium escucha al espíritu y de este modo puede transmitir su mensaje. Están aquellos que sienten al espíritu o que sienten en su propio cuerpo el padecimiento de la persona consultante, en sus propios órganos. Esto es la mediumnidad sensitiva. Están aquellos que prestan su cuerpo y su voz para que el espíritu pueda dar su mensaje. Esto es la mediumnidad parlante o de incorporación. Y por último, la mediumnidad curativa, que es de las más importantes en el espiritismo kardeciano, ¿sí? Que es la creencia de la capacidad de poder curar a través de las manos. Es la creencia de que todos poseemos fluidos magnéticos que podemos transmitir y que se vuelve terapéutico y que en el caso del espiritismo es mucho más efectivo a través de la ayuda de los fluidos espirituales transmitidos por los espíritus benévolos. Cada forma de mediunidad implica un grado diferente de interacción, pero todas van a operar como puentes entre planos. Durante las sesiones mediúmnicas se cree que se manifiestan espíritus que ellos denominan como espíritus guías o espíritus superiores, ¿sí? Esto es porque consideran que están elevados, digamos, moralmente, y lo que hacen es transmitir mensajes de orientación o de consuelo para las personas consultantes. Pero también hay sesiones especiales para aquellos espíritus que se consideran están en el error. El espiritismo no habla mayormente del bien o del mal, sino que habla de la condición del error. Estos los denominan como espíritus bajos u obsesores, ¿sí? Son entidades que atraviesan procesos de desencarnación complejos, ya sea porque no saben que están muertos o porque siguen muy aferrados a la vida material por algún motivo. Y se cree que estos espíritus pueden afectar el campo vibratorio de los vivos hasta de maneras muy nocivas, desde lo más pequeño hasta lo más grave, o sea, desde lo emocional hasta afectar psíquicamente, hasta generar enfermedades. Así que se hacen sesiones terapéuticas especiales para este tipo de espíritus errantes, que se llaman sesiones de desobsesión. Las mismas no se realizan a través de exorcismos o expulsiones violentas, sino que se realizan a través de la palabra, a través de plegarias, oraciones y el esclarecimiento, dicen ellos, ¿no? En este caso, el medium o el director de la sesión intenta mantener un diálogo con este espíritu a través de lo que ellos dicen un proceso de moralización, hacerlos entender que están en el error y que tienen que elevarse espiritualmente. Por último, con respecto a las sesiones, lo terapéutico en las sesiones no reside solamente en los mensajes que son transmitidos por estos espíritus superiores, sino y sobre todo por la relación reparadora que se establece, se escucha, se consuela, se orienta, ¿sí? Y muchas veces se cura. Y se construye comunidad, una comunidad que no solamente va a estar compuesta por los vivos, sino por una red más amplia que va a involucrar entidades, memorias, ¿sí? Y vínculos que para ellos no se terminan con la muerte biológica. Otro tipo de terapéutica son los pases magnéticos o pases espíritas, ¿sí? Más o menos lo que les venía comentando, esto de la mediumnidad curativa. El tipo de técnica es muy similar al Reiki, pero acá está este plus de que se vuelve mucho más efectiva con los fluidos espirituales de los espíritus. Se realizan sobre el perispíritu, arrancan desde el chakra coronario, no lo voy a explicar porque no me va a dar el tiempo, pero bueno, se siguen distintos pases en donde básicamente primero se barren las malas energías y después se transmiten buenos fluidos.
Los pases magnéticos se inscriben, digamos, son previos a al espiritismo codificado por Kardec. Ya vienen desde las ideas de magnetismo animal trabajado por Franz Mesmer a finales del siglo XVIII. Mesmer decía que en el universo hay una suerte de éter sutil que atraviesa los cuerpos, nos conecta a todos y que el desequilibrio de esa energía es lo que produce la enfermedad. Y que de este modo el sanador, o en este caso el pasista, puede ayudar a restablecer ese equilibrio a través del pase. En el caso de los pases espiritistas, está la idea, digamos, de que estos son energías o fluidos intencionados tanto desde los fluidos magnéticos emanados del pasista, que a su vez va a servir como de canal de comunicación de estas energías superiores que van a transmitir los espíritus en una suerte de triángulo que va a estar compuesto por el medium, el espíritu y el paciente. Estos temas fueron muy trabajados por distintos exponentes del espiritismo en Argentina. Por ejemplo, fue muy trabajado por Ovidio Rebaudi, un doctor en química, que trabajó esto a principios del siglo XX, socio de la Sociedad Constancia, al día de hoy de las sociedades más emblemáticas que tenemos acá en Argentina. De hecho, las más antiguas, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial. Él, sobre todo, trabajaba el tema de los pases desde el lado experimental, desde el lado científico del espiritismo, y decía que el pase no es un acto supersticioso, sino que es una técnica bioenergética que se aplica en el perispíritu y que tiene repercusiones a nivel emocional y a nivel del sistema nervioso. Entonces él decía que el perispíritu sirve como un puente transmisor sensible a las energías tanto del medium como de los espíritus. Y que la cura no es un milagro, sino que la cura se relaciona con leyes naturales que todavía no fueron completamente descubiertas. Así que bueno, desde esta perspectiva podemos pensar los pases como tecnologías del ser, en el sentido que activan una lógica energética, a la vez una matriz moral. El medium tiene que prepararse moralmente, espiritualmente para dar el pase, tiene que librarse de malos pensamientos, porque si no, el pase no solo no va a ser efectivo, sino que hasta puede pasar que pueda enfermar a la persona. A su vez, la persona también tiene que estar receptiva al pase, tiene que tener fe, tiene que estar abierta. Por eso el pase, digamos, no se reduce solo a una técnica, sino que es un acto relacional, moral y afectivo, donde el cuerpo va a estar vibrando todo el tiempo con la cosmología. En los centros espiritistas, estas ideas están arraigadas, están encarnadas en la práctica, en las narrativas y en la experiencia de los que dan y los creyentes que reciben esos pases. Muy cortito, la última técnica es la fluidificación del agua. Bueno, muy conocidas son las curaciones que hacía el santo popular o sanador popular Pancho Sierra, a través de lo que se denominaba como agua magnetizada, o agua fría también le decían. Es esta creencia en que el agua, digamos, puede transmutar, fluidificarse o magnetizarse, y de este modo volverse terapéutica. Los espiritistas adhieren a estas creencias, por eso durante las sesiones mediúmnicas se abren botellas de agua, se ponen vasos de agua, y se cree que en el entorno ritual de las sesiones, de la emanación de los buenos fluidos, tanto de los vivos como de los muertos, digamos, de los buenos pensamientos, esa agua va a transmutar, se va a volver terapéutica. Entonces se sella el acto ritual, la sesión, ¿sí?, bebiendo el agua, o cada uno se la puede llevar sino a su casa. Así que bueno, en síntesis y para terminar, lo que interesa resaltar es que estas prácticas no apuntan entonces simplemente a suprimir los síntomas, no se trata de una cura entendida como la desaparición de un malestar, sino más bien es la búsqueda de un equilibrio que es moral, energético y vincular. Sí, ese equilibrio involucra tanto a los encarnados como a los desencarnados. Como les dije, muchas de las dolencias para el espiritista tienen esta raíz espiritual, aunque después se expresen en el cuerpo o a nivel emocional.
Y por eso el abordaje terapéutico no se va a reducir solo a la técnica, sino que también implica un trabajo de voluntad, de fe, de reforma íntima. Esto es una terapéutica simbólica, compleja, donde cada gesto, cada palabra, cada elemento va a tener una resonancia que va a ir más allá de lo físico. ¿Sí? El cuerpo no va a ser solamente un objeto biológico, sino que es un espacio vibrátil, permeable a energías, a emociones y presencias. Así es, por ejemplo, como para ellos el agua no es solo un líquido, sino que es el soporte material de energías espirituales, o el dolor no es solamente, digamos, el síntoma de una enfermedad, sino también es la señal de que algo está desajustado en múltiples planos. Y en este marco, el bienestar es entendido en forma integral, no como la ausencia de enfermedad, sino como la armonía entre cuerpo, espíritu y entorno. Y la cura no es una intervención puntual, sino que para ellos es una experiencia procesual, ¿sí? Que incluye el acompañamiento afectivo y la transformación subjetiva. Así que, bueno, creo que ahí...